Bienvenidos, soy Ana Marco, hematóloga del Hospital General de Alicante y os voy a comentar la información más relevante que se comentó en la sesión especial de COVID-19 y trombosis. Hubo 3 comunicaciones, la primera de ellas es modelos en ratón de coronavirus y coagulación, la segunda, el efecto dominó de la inflamación en el desarrollo de microtrombosis en pacientes con COVID-19 y la tercera, termoprofilaxis y COVID-19, el dilema del manejo de los pacientes cuando no hay una evidencia de grado 1A. Esta es la primera presentación, modelos en ratón de coronavirus y coagulación. La infección por coronavirus ha sido un gran desconocido para todos nosotros hasta hace prácticamente unos pocos meses en que se produjo una pandemia a nivel mundial. Sabemos que tanto el murciélago como los pangolines son portadores naturales del coronavirus, que a nivel humano se transmite a través de las gotas o secreciones respiratorias, que puede llegar a producir una infección aguda, que en un gran porcentaje de los pacientes se recuperan en torno al 80% y que en torno a un 20% presentan un síndrome de estrés respiratorio y precisan traslado a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, todavía existe una serie de preguntas sin respuesta, sobre todo relacionadas con la patogénesis, como por ejemplo, ¿qué factores del huésped contribuyen a la protección? ¿Qué factores del huésped hacen que sea una enfermedad más grave? Por ejemplo, inflamación o patologías previas, la replicación del virus o la función respiratoria. Aquí vemos un alveolo normal en el lado izquierdo y un alveolo dañado en el lado derecho, dañado por coronavirus. Vemos la presencia de neutrófilos activados, de macrófagos, factor de necrosis tumoral, leucotrienos, citoquinas, plaquetas activadas. Todo esto genera una inflamación en el pulmón y que también puede favorecer el desarrollo de inmunotrombosis. Los modelos animales son críticos para el desarrollo de medidas médicas para combatir la pandemia por COVID-19. Se ha visto que el coronavirus entra en las células a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Sin embargo, a nivel murino tiene que remodelarse este virus, ya que de por sí no puede entrar a través de este receptor. Y por tanto se crea un virus recombinante, este que veis aquí, y que se ha visto que se replica tanto en vías superiores e inferiores, tanto en adultos ratones jóvenes y de edad avanzada. Y se ha visto que la enfermedad es más grave en ratones de edad avanzada. Edad avanzada son ratones que tienen más de 1 año de edad. Aquí vemos ratones jóvenes, ratones de edad avanzada. Vemos que tenemos que fijarnos en MA, que es el virus recombinante. Vemos que si comparamos con los ratones más jóvenes existe mayor infiltrado intersticial, más edema y más hemorragias. También cuando comparamos el peso, pierden más peso los ratones de edad avanzada respecto a los de edad joven. Y también se han visto que con respecto al título del virus, en el día 2 postinfección prácticamente es parecido, pero en el día 4 vemos que prácticamente ha desaparecido en los ratones jóvenes, sin embargo persiste en los ratones de edad avanzada. El coronavirus induce una activación sistémica del complemento y esto promociona una respuesta proinflamatoria sistémica. Además, se ha visto que aquellos ratones con ausencia de la fracción C3 del complemento presentan una enfermedad menos grave, como no liberación de citoquinas. Además, aquellos ratones knockout con inactivación del gen de serpina C1 son más susceptibles a padecer infección por COVID-19. Aquí vemos cuando administramos una dosis subletal cómo los ratones knockout pierden más peso que los ratones B6 o ratones control. También con respecto a la dosis letal, vemos que se mueren antes los ratones knockout con inactivación del gen de la serpina. Aquí vemos cómo respecto al título del virus, en el día más 4 no hay mucha diferencia en lo que se refiere al título, pero en el día más 7 sí que vemos que todavía persiste en mayor cantidad en los ratones knockout. Y también desde el punto de vista histológico vemos que presentan más hemorragia y más edema que los ratones controles B6. Por tanto, la primera comunicación resume en que el coronavirus es muy patogénico en humanos y que puede dar lugar a coagulopatía que complica el pronóstico de la enfermedad. Los modelos murinos parecen replicar este fenotipo, pero se necesita un mayor testeo. Y luego intervenciones en la vía de la coagulación pueden mejorar el pronóstico de la enfermedad y se debe de testear. La segunda comunicación, el efecto dominó de la inflamación en el desarrollo de microtrombosis en pacientes con COVID-19. El COVID-19 prácticamente se manifiesta fundamentalmente de forma leve a moderada hasta un 80% de los casos. Es severo en un 15% y requiere traslado a UCI en torno a un 5%. Los graves se manifiestan en forma de neumonía bilateral que puede comprometer la vida del paciente.
Hay una interacción continua entre inflamación y coagulación. Se ha visto que hay una linfocitopenia caracterizada por un descenso de células CD4 positivas, CD19 y natural killer. También los monocitos expresan menor cantidad de CD14 y de HLA-DR. Se ha visto que hay una correlación inversa entre la expresión de HLA-DR, CD14 e interleuquina 6, de tal forma que en la infección por coronavirus hay una mayor expresión de interleuquina 6 y menor expresión de HLA-DR y CD14. También hay expresión de factor tisular en monocitos, en células endoteliales y en micropartículas. Esto activa la vía extrínseca de la coagulación y genera trombina. Y se ha visto que hay una incidencia acumulativa de trombosis venosa en pacientes con COVID-19 grave alrededor del 27%. Aquí vemos que se manifiesta fundamentalmente en presencia de microtrombosis. Desde el punto de vista radiológico, pues son fundamentalmente segmentarios o subsegmentarios. También existen inmunotrombosis pulmonares difusas severas y coagulopatía intravascular pulmonar. En el lado izquierdo vemos que hay presencia de neutrófilos, de macrófagos, de interleuquinas, de citoquinas, que todo esto genera una inflamación local y posterior desarrollo de inmunotrombosis. La infección grave por COVID-19 puede simular o incluso se puede llegar a confundir con una coagulación intravascular diseminada, con una microangiopatía trombótica, aunque sí que es cierto que la trombopenia y la hemólisis es menos frecuente en la infección por COVID-19, también con un síndrome hemofagocítico con aumento de histocitos y una inmunoestimulación continua, la sepsis o una tormenta de citoquinas. Esta segunda comunicación concluye que la infección grave por COVID-19 se caracteriza por una inflamación aguda y una coagulopatía peculiar, que esta hiperinflamación desencadena una serie de mecanismos patogénicos que amplifica el estado inflamatorio y activa la coagulación y otros sistemas, y que la hipercoagulabilidad desencadena un estado protrombótico. La tercera comunicación, tromboprofilaxis y COVID-19, el dilema del manejo de los pacientes cuando no hay una evidencia grado 1A. Bueno, pues es una infección por coronavirus, es muy reciente, aproximadamente de unos meses de vida, y por tanto no hay una evidencia de grado 1A en el manejo de estos pacientes. Aquí vemos dos vertientes, como veis, por un lado aquellos que dicen nos resistimos a todos los cambios si no hay una evidencia que avale nuestra actitud terapéutica. Por otro lado, pues tenemos que hacer más, tenemos que hacer algo con mi paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente con un dímero D muy alto, tenemos que administrar más dosis de heparina, pues en las guías todavía pues, no queda la cosa muy aclarada. Fundamentalmente hay dos mecanismos para el desarrollo de trombosis pulmonar que están relacionados entre sí. Por un lado vemos que hay un estado de hipercoagulabilidad asociado a inflamación, también cuando hay trombofilia, cáncer, la famosa triada de Virchow, y que todo esto desencadena una trombosis venosa profunda y posterior embolización a nivel pulmonar. También hay la inmunotrombosis, en el cual hay una inflamación local como consecuencia de la liberación de citoquinas y activación de plaquetas, y que en la vasculatura pulmonar, y todo esto pues finalmente desarrolla la trombosis pulmonar. Los pacientes en planta tienen un riesgo elevado de desarrollo de trombosis, presentan múltiples factores de riesgo. Aquí vemos cómo son estudios que cuando administramos heparina bajo peso molecular, ya bien sea enoxaparina, dalteparina o fondaparinux, se disminuye drásticamente la incidencia de trombosis venosa, ¿vale? Y también se ha visto que hasta un 60% de los pacientes que presentan ingresados en el hospital, cuando se van a su casa, tienen riesgo y de hecho desarrollan trombosis venosa. ¿Qué criterios hay para una profilaxis extendida? Otra de las múltiples preguntas todavía sin una respuesta clara, ¿no? Pues, por ejemplo, pacientes que tienen igual o superior a 75 años, con historia previa de cáncer o trombosis y que presentan factores extra, como pueden ser, por ejemplo, el dímero D que esté por encima del doble del valor normal, que esté en la unidad de cuidados intensivos o que presenten dos de estos factores, como pueden ser trombosis venosa superficial, obesidad, varices, insuficiencia venosa crónica, tratamiento hormonal o que esté recibiendo eritropoyetina. Fundamentalmente hay dos guías que se han desarrollado hasta el momento y son las guías de la ISTH y las guías CHEST. Las guías de la ISTH recomiendan respecto a la tromboprofilaxis en pacientes ingresados, pues de utilizar de forma universal tromboprofilaxis de forma estándar, con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, teniendo en cuenta
lógicamente, el riesgo de sangrado y prefieren la utilización de heparina de bajo peso molecular como un principal agente de tromboprofilaxis. Y un 30% pues recomiendan dosis intermedias. Comentar simplemente que estas guías se han hecho en base a un sistema Delphi, de tal forma que se hace una serie de preguntas a personal experto en el tema y se intenta llegar a un consenso. Las recomendaciones de tromboprofilaxis en pacientes de pesos extremos pues tienen que modificarse, que no consideran la administración de dosis terapéuticas de heparina hasta que haya ensayos clínicos randomizados que así avale su uso y que se puede administrar profilaxis mecánica como compresión neumática intermitente. Las guías CHES recomiendan, por un lado, la administración de dosis estándares de tromboprofilaxis versus dosis intermedias o dosis totales, según tal como están en las guías. En pacientes críticos, pacientes de UCI, recomiendan de forma similar el uso de dosis estándares de tromboprofilaxis versus dosis intermedias o dosis totales. Comentan que los pacientes de UCI son pacientes con alto riesgo de sangrado y que por tanto hay que tener en cuenta esto a la hora de pautar la tromboprofilaxis y que no hay evidencia en las guías de que aquellos pacientes que estén con dosis estándar de tromboprofilaxis tengan mayor riesgo de sangrado. Y luego también aquellos pacientes que están en UCI pues van en contra de añadir profilaxis mecánica, aunque dice que esto no produce ningún daño y que por tanto pues tiene que evaluarse caso por caso. Respecto a la duración de la tromboprofilaxis en pacientes ingresados y pacientes ya en la profilaxis extendida, las guías de la ISTH recomiendan que o bien podemos utilizar heparina de bajo peso molecular o un anticoagulante de la elección directa para la tromboprofilaxis extendida. También se debe de plantear sobre todo en aquellos pacientes que presenten alto riesgo de desarrollar un evento trombótico. La duración, pues aproximadamente 14 días según el 50% de los encuestados y hasta 30 días en el 20%. En las guías CHES recomiendan fundamentalmente la tromboprofilaxis intrahospitalaria versus la intra y la extrahospitalaria, pero bien hacen como una serie de una puntualización, que en aquellos pacientes con bajo riesgo de sangrado y alto riesgo trombótico se debe recomendar la profilaxis extendida. Todavía tenemos una gran cantidad de preguntas sin respuesta. Aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de trombosis venosa en todos los estadios de COVID-19? También en pacientes que están en UCI. Y si es diferente en pacientes en UCI que no tienen COVID-19, ¿cuál es la tasa de inmunotrombosis? Y si administramos dexametasona, ¿la tasa de inmunotrombosis se va a ver reducida? Son múltiples preguntas que todavía no tenemos una respuesta clara. También la tromboprofilaxis se debe de ajustar o utilizar una dosis empírica. Tenemos que añadir dosis, compresión neumática intermitente, profilaxis extendida. La anticoagulación ayuda a la inmunotrombosis, todavía hay múltiples preguntas. ¿Y cómo podemos los clínicos con experiencia en trombosis implicarnos? Pues en el uso de, o estar en ensayos clínicos, y estos son fundamentalmente los que hay en marcha actualmente, que nos van a permitir un mejor manejo de los pacientes con infección por COVID-19. Y ya está, muchas gracias.